Hebreos capítulo 6, donde se nos habla de las doctrinas fundamentales, que sin duda, hermanos, son la sana doctrina, los fundamentos, los elementos principales de la doctrina. Vamos entonces ahí a Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 6, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Hebreos capítulo 6, dice en el nombre del Señor Jesucristo, versículo 1, y nos quedamos en el 2, pero vamos a leer el 1 y el 2, amén. Dice en el nombre de Jesucristo: por tanto, dejando la palabra del comienzo, en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Vemos entonces, hermanos, que la doctrina fundamental, que sin duda es también la sana doctrina, tiene que ver con el arrepentimiento primeramente de obras muertas, una enseñanza donde no se muestra, donde no se predica ni se vive el arrepentimiento, no puede ser sana doctrina. Vimos también la fe en Dios. La fe en Dios, que no es una fe, como alguien dice, una fe ciega. No, la fe en Dios es certeza. Así define Hebreos capítulo 11, cuando dice: es pues la fe la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Entonces, fe, hermanos, es certeza. Certeza, como dice ahí Hebreos, mire, está ahí cerca, Hebreos capítulo 13, versículo 8 y 9, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice ahí su bendita palabra: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cuántos lo creen? No seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas. Hay doctrinas diversas que no son la sana doctrina. Hay doctrinas también extrañas que no son la sana doctrina. Y luego dice: porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas. Buena cosa, en lugar de andar en doctrinas diversas que no son la sana doctrina, en lugar de andar en doctrinas extrañas. Por cierto que a la gente le llama mucho la atención lo sobrenatural, lo extraño, lo exótico, lo que es realmente misterioso, o suele ir tras cosas fantasiosas, cosas sobrenaturales, y deja de seguir la sana doctrina por seguir fábulas. Ya el apóstol Pablo lo advierte en su segunda carta a Timoteo, cuando dice que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, en los cuales no sufrirán la sana doctrina. Recuerde, este tema tiene que ver con la sana doctrina. ¿Qué puntos determinan la sana doctrina? Y Pablo dice a Timoteo: vendrá tiempos peligrosos cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus deseos y apartarán de la verdad el oído y se volverán, dice Pablo, a las fábulas. Se volverán a lo fabuloso, aquello que parece fantástico, aquello que es fascinante, ¿sí? Por cierto que la palabra fascinante
quiere decir engañoso. Pablo usa esa palabra muy bien cuando habla a los Gálatas y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Esa palabra quiere decir, es lo mismo que decir ¿quién os engañó? Eso quiere decir realmente fascinante e engañoso. Así es que hasta en eso debemos de tener cuidado, hermanos, con el uso de las palabras, ya que decir me fascina, pues es decir, es tanto como decir me engaña, algo engañoso. Bien, y el texto dice que no seamos llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas. ¿Qué quiere decir viandas? Bueno, alimentos, no en viandas que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas, no en viandas que nunca aprovecharon. ¿Sabe que la palabra de Dios es comparada también con una vianda? Sí, el Señor dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. La palabra de Dios también es comparada por Jeremías, allá en una escritura en Jeremías 15:16, que dice: halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. Es la palabra comparada, hermano, con un alimento, con una vianda. También tenemos que Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 dice que desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Ahí está una vianda, un alimento. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salud. ¿Sí? Pero hay viandas engañosas, hay doctrinas engañosas de las cuales debemos de tener cuidado, y más bien debemos de afirmar el corazón en la gracia. Debemos de afirmar el corazón en la gracia. Acuérdese que la gracia nos salva, y según dice la Escritura, la gracia nos enseña, ¿sí? Así lo dice. Solamente cito Tito 2, versículo 11 y 12. La gracia que trae salvación a todos los hombres se manifestó enseñándonos. O sea, la gracia de Dios nos salva y también nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, para que vivamos en este siglo, en este mundo, santa y piamente. Entonces, si alguien dice: yo soy salvo por gracia, pero no renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos, sino que sigue viviendo una vida de impiedad, una vida de mundanalidad, y dice ser salvo por gracia, ¿será cierto? No, no es cierto. Porque la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Por eso, buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. La gracia que nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, entre los puntos que determinan la sana doctrina, los puntos fundamentales, volviendo a Hebreos capítulo 6, tenemos que nos habla de la imposición de manos. ¿Por qué será que la imposición de manos tiene que ver con la sana doctrina? Es gracias, hermano, a la doctrina de imposición de manos que hay un orden en el ministerio. Si no fuera por la imposición de manos a la cual alguien se somete, ¿sí? Note usted que la palabra imposición quiere decir que aquel que se somete a la imposición de manos acepta esa imposición del presbiterio. ¿Qué significa presbiterio? Presbiterio es una palabra griega que significa en nuestro español ancianos.
los más maduros. No ancianos en cuanto a que ya estén viejitos, no ancianos propiamente en cuanto a edad, sino ancianos en cuanto a la madurez. Eso es ancianos, los más maduros. Está la palabra griega presbúteros, que es de donde se desprende esa palabra presbiterio, y que la encontramos precisamente, hermano, ahí en primera carta a Timoteo, capítulo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice el versículo 14. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía, con la imposición ¿de qué? De las manos ¿de quién? Del presbiterio. Que ya dijimos que es presbiterio, es una palabra griega castellanizada que significa los más maduros. También se traduce en la palabra de Dios como los ancianos. Entonces, la imposición de manos, hermano, tiene que ver con la sana doctrina, porque si no fuera por la doctrina de imposición de manos, cualquiera de por sí, aquellos que se salen de la sana doctrina, se autoproclaman pastores, se autoproclaman ministros de Dios, sin haber pasado por un proceso de la imposición de manos, y no tomando en cuenta la doctrina de imposición de manos, pues tenemos muchos que se han autoproclamado pastores con un llamado, no sé de quién, pero un llamado que más bien los ha llevado a sentirse ellos por encima de los demás, los ha llevado a no respetar a un presbiterio, a un pastorado, todo por no respetar la imposición de manos. Y eso, hermano, tiene que ver entonces con la sana doctrina. La sana doctrina nos lleva a un orden de respetar, de obedecer la imposición de manos. Aquí Pablo le dice a Timoteo: el don que está en ti, que te es dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, ahí nos habla ese pasaje de imposición de manos. ¿A quién le impusieron las manos? Quienes a la vez, hermano, fueron sumisos, obedientes a la imposición de manos. Gloria a Dios. Lo tenemos, hermanos, Hechos capítulo 6. Dice desde el versículo 1 en adelante: en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron, ¿los 12 qué? Los 12 apóstoles. Convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, es decir, la predicación de la palabra de Dios, y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros. ¿Qué deberían de tener esos varones, hermano? Buen testimonio. ¿Qué más? Llenos de Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y de sabiduría, llenos de sabiduría. 3 cosas, hermano, muy importantes que deberían de tener estos varones, que habían de servir las mesas. Ahora, no que fueran a ser meseros, por supuesto que no. ¿A qué se refiere el ministerio cotidiano? Bueno, pues habría que cubrir las necesidades de muchos hermanos. Recuerde que en Hechos 2 dice que se bautizaron 3,000 personas.
luego más adelante 5,000 personas, y entre aquellas personas, dése una idea, si eran miles de hermanos que se convertían, muchos de ellos, la Biblia dice que vendían sus posesiones, sus casas, es decir, terrenos, pertenencias, y traían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. Entonces, si traían, imagínense que traigan el precio de la venta de una casa, pues cuánto dinero será. Y si hablamos de miles, se requería que estos varones fueran de buen testimonio, que no fueran tocados de avaricia. Se requería que fueran de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Estos varones, hermano, los encontraron, y sigue diciendo en el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y plugó el parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. ¿Y qué más, hermano? Lleno de Espíritu Santo. Y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando, ¿qué hicieron, hermano? Les impusieron o les pusieron las manos encima. A estos presentaron, hermano, delante de los apóstoles. ¿Se fija cómo hay una acción de sumisión, de obediencia al ministerio de los apóstoles? A estos los presentaron delante de los apóstoles, y ellos, hermano, sumisos, se presentaron para que les impusieran las manos encima. Y esto hacía, fíjese, esta obediencia al ministerio, esta sumisión al apostolado, hacía o tenía un efecto, un resultado, como dice el versículo 7. ¿Qué pasaba? Crecía la palabra del Señor. ¿Y qué más? Y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía la fe. ¿Se fija qué bendición traía que hubiera sumisión, que hubiera obediencia al ministerio, a los apóstoles, al pastorado, hermano? Esto resultaba en una gran bendición, pues crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. Esto es sana doctrina, hermano. Esto es fundamentos de la doctrina, que haya obediencia, que se ejercite, hermano, estos pasos de la imposición de manos como doctrina, y de esa manera Dios va a bendecir a la iglesia. La palabra del Señor va a crecer y el número de los discípulos también. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Seguimos viendo, hermano, ahí en Hechos capítulo 14, ya que estamos ahí en Hechos 14, versículo 21 al 23. ¿Lo tenemos? Bien, dice ahí la palabra bendita de Dios. Y como hubieron anunciado el evangelio a aquella ciudad y enseñado a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y habiendo constituido ancianos, ¿quiénes constituían? Pues el ministerio de apóstoles,
el ministerio de evangelistas, constituían ancianos. ¿Qué es ancianos? Ancianos, lo que ya vimos de la palabra presbíteros o los más maduros, pero estos ancianos, hermano, también son pastores. Los ancianos son pastores. No es otro puesto, otra jerarquía, no. De hecho, no hay jerarquías. Pastores y ancianos y obispos es lo mismo. Habiendo constituido ancianos en cada una de las iglesias. Fíjese usted que estos ancianos, estos pastores no se autoproclamaban ellos mismos no se ponían por pastores. ¿Quiénes los ponían, hermano? El ministerio que había. En este caso, hermano, habla del ministerio de Bernabé y de Pablo, que hacían esta función de constituir ancianos o pastores en cada una de las iglesias. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en el cual habían creído. Sin duda esto lo hacían, hermano, con la imposición de manos. Pues mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 5, gloria a Dios. 1 Timoteo 5, versículo 17. Vamos a leer hasta el 22. Amén. Los ancianos, ya distinguimos a quienes se puede referir como ancianos: los pastores, los más maduros. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra. Y luego aclara, mayormente los que trabajan ¿en qué? En predicar y enseñar. Ancianos que trabajan en predicar y en enseñar deben ser tenidos por dignos de doblada honra. Amén. Porque la Escritura dice, no embozarás al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal. Entonces esa honra tiene que ver con que ellos puedan recibir del fruto de su labor. Versículo 19. Contra el anciano no recibas acusación sino con 2 o 3 testigos. Ojo, hermano, si a usted le traen alguna acusación contra algún ministro de Dios, contra algún pastor, dice aquí la palabra de Dios que no la reciba, a menos que esa persona esté dispuesta a comprobar esa acusación con 2 o 3 testigos. Sí, dígale, a ver, hermano, ¿está dispuesto usted a sostener esto en frente de 2 o 3 testigos? ¿Está dispuesto a exponer esto delante de testigos? Y si le dicen, no, hermano, es que yo nomás oí por ahí, no reciba acusaciones que no tienen fundamento. Contra el anciano no recibas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Versículo 20. A los que pecaren, repréndelos delante de todos para que los otros también teman. Te requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio de nadie, que nada hagas inclinándote a la una parte, es decir, que no seas parcial, que seas imparcial. Versículo 22 dice, no impongas de ligero, ¿qué cosa? Se trata de imponer las manos, pero aquí hay la advertencia, no impongas de ligero las manos a ninguno, ni comuniques en pecados ajenos, consérvate en limpieza. No impongas de ligero las manos ¿a ninguno qué? A ninguno de los que han de quedarse como ancianos en diferentes lugares como pastores, no impongas de ligero las manos. Pues si para los diáconos que iban a ayudar en el ministerio cotidiano se requería que fueran de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo,
llenos de sabiduría, pues piense usted, para un pastorado habrá requisitos que cumplir. Por supuesto, hay requisitos que cumplir y por eso Pablo le dice a Timoteo, no impongas de ligero las manos. Por ahí hay uno que dice que es pastor, hay que imponerle las manos. No impongas de ligero las manos a ninguno. Que porque ahí hay uno que dice que Dios le habló, que Dios le dijo que él iba a hacer y que él se iba a levantar. Cuidado, no impongas de ligero las manos a ninguno. Amén. Debe de haber entonces un orden, debe de haber, hermano, por eso la imposición de manos es parte de los fundamentos de la sana doctrina, porque eso hace que haya un orden en cuanto al ministerio. Si no hubiera un orden o si no se aplicara la doctrina de imposición de manos, pues sería un completo desorden. Cualquiera se levantaría diciendo, yo soy pastor. ¿Sí? Si así, bueno, aquellos que no quieren respetar la doctrina de imposición de manos, por eso se autoproclaman y dicen ser pastores. Bien, vamos a seguir considerando en el nombre del Señor Jesucristo, ahí en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tenemos? Por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti. Ese don de Dios que está en ti, ¿cómo lo recibió? Por la imposición de mis manos. Dios puede dar de su gracia, hermano, cuando alguien se somete en obediencia a la imposición de manos. ¿Sí? Y esto lo vemos desde el Antiguo Testamento. Mire, vamos a ver una escritura ya en Números 27. Números 27. Desde aquel tiempo, desde el tiempo de Moisés, se practicó la imposición de manos. Números capítulo 27. Recuerden, Números, el cuarto libro de la Biblia. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer ahí desde el versículo 18. Y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. ¿Qué espíritu había? Espíritu de Dios. Y pondrás tu mano sobre él, y ponerlo has delante de Eleazar el sacerdote y delante de toda la congregación, y le darás, ¿qué cosa? Órdenes en presencia de ellos. Para que Josué recibiera órdenes, es porque él tenía que ser, ¿cómo, hermano? Sumiso, humilde. Sigue diciendo, y pondrás de tu dignidad, o sea, de la dignidad que tenía Moisés, pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. O sea, él obedecía, Josué obedecía, hermano, pues él recibía órdenes de parte de Moisés. Y bueno, él a la vez tendría autoridad para que la congregación le obedeciera. Como dice el versículo 20, toda la congregación de los hijos de Israel le obedecerán o le obedezcan. Y él estará delante de Eleazar el sacerdote, y a él preguntará por el juicio del Urim delante del Señor. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como el Señor le había mandado, que tomó a Josué y le puso delante de Eleazar el sacerdote y de toda la congregación, y puso sobre él, ¿qué puso, hermano? Ahí está la imposición de manos. Puso sobre él sus manos, ¿y qué hizo? Y le dio órdenes. La versión antigua dice,
le dio órdenes como el Señor había mandado por mano de Moisés. Hermano, este hombre, para que se hubieran impuesto las manos sobre él por Moisés, es porque era un hombre sumiso, un hombre obediente, un hombre, hermano, que recibió las órdenes y diole órdenes Moisés a Josué como el Señor le había mandado. Gloria a Dios. Ve lo que trae, hermano, la imposición de manos. Trae sumisión, trae humildad, trae un orden. Y eso evita que cualquiera se autoproclame y que diga, no, es que a mí Dios me llamó, Dios me dijo, Dios me mostró. No, hay que ver el proceso de la imposición de manos, como aquellos diáconos que eran de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Ya que estamos ahí, hermano, en el Antiguo Testamento, vamos al Éxodo, capítulo 24, donde nuevamente se habla de Josué como un varón que estuvo sumiso, fue obediente a las órdenes de Moisés. Y por eso Dios lo escogió, hermano. Alguien para que pueda ser líder y mandar sobre otros, es porque antes él recibe órdenes, antes él ha sido obediente y sumiso. Estamos ahí en Éxodo 24. Vea lo que dice el versículo 12 y 13. Entonces el Señor dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Y levantóse Moisés y Josué. ¿Qué era Josué, hermano? Su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. Ya el historial, los antecedentes de Josué, era un hombre de servicial, era un hombre obediente, era un hombre que la Biblia dice que era su servidor, el servidor de Moisés. Entonces, la doctrina de imposición de manos entra como sana doctrina, hermano, porque quien vive, quien está en la sana doctrina, experimenta o pasa por este orden de la imposición de manos. Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí el versículo 4 y 5. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y Señor Jesucristo, Salvador nuestro. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo que falta y pusieses, ¿qué cosa? Ancianos, ¿en dónde? En cada una de las villas, así como ¿qué? Así como yo te mandé. Claro que al imponer, hermano, o poner ancianos por las villas, es que había imposición de manos. Entonces, estos ancianos no se ponían solos. Estos ancianos, estos pastores, no se autoproclamaban pastores, sino que antes, hermano, se habían sometido a un orden de un ministerio. Sin duda se habían sometido a la doctrina de imposición de manos, y ellos, hermano, eran puestos por un evangelista como lo era Tito, como lo era Timoteo, y que estos a la vez trabajaban en coordinación con un apostolado, el apóstol Pablo. Entonces, ahí está, hermano, cómo Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta,
para que corrigieses lo que falta y pusieses ancianos, es decir, pusieses pastores. Entonces no se ponían ellos solos, ¿verdad que no? Pusieses ancianos por las villas, así como yo te mandé. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Por eso Pablo le encarga a Timoteo en su segunda carta, mire ahí a la vuelta, segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 1. Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga, es decir, se puede decir, esto ponles por cargo ¿a quién? A los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Idóneos para enseñar. Aptos para enseñar, hermano. Hombres idóneos, a esto encarga. Tenían que ser hombres sumisos, hermano. Tenían que ser hombres obedientes para que recibieran ese encargo, esa orden de parte de Timoteo, que la Biblia lo pone como un evangelista. ¿Sí? Cuando Pablo le dice en el capítulo 4 de esta misma carta, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Timoteo era un evangelista. ¿Y cuál era la función de un evangelista? Ir a lugares y tener la gracia y la sabiduría de Dios para que las almas se convirtieran, y una vez que se convirtieran ya dejaba ancianos o pastores para esas almas. Esa es la función real de un evangelista. Un evangelista no es el que visita iglesias, no. Hoy en día se dice gran evangelista anda en gira visitando iglesias. No, esa no es un evangelista. Eso es, como alguien dijo por ahí, un evangelista. ¿Sí? Un evangelista tiene la gracia y la virtud de Dios de ir a las almas y de que esas almas inconversas se conviertan. Claro, eso requiere de tiempo. No es con un sermón, no es de la noche a la mañana. Pero luego ese evangelista, hermano, dejará hombres idóneos, les encargará a hombres idóneos que enseñen también a otros. Y claro, esos hombres tendrían que ser humildes, sumisos, para recibir las órdenes y el encargo de un evangelista, como lo era Timoteo. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermano, por qué la imposición de manos es tan importante? Es parte de la sana doctrina. La imposición de manos, hermano, es parte de la sana doctrina. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, vamos ahí, hermanos, para considerar esto más ampliamente en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Ahí se nos habla también de imposición de manos. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, es decir, maestros, Bernabé y Simón, el que se llama Níger, y Lucio Cireneo, y Managén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor, o sea, ministrando quiere decir servir. Servir, hermano, eso es ministrar. Alguien que ministra no se refiere propiamente a un predicador, no. Ministro es un servidor, un ayudador. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé. ¿Quién dijo esto, hermano? El Espíritu Santo. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado.
Ellos no se autoproclamaban, no. El Espíritu Santo, hermano, los llamaba. Y entonces, habiendo ayunado y orado, no solamente era el Espíritu Santo, sino que había una confirmación de los demás pastores, apóstoles o ministros, hermano. Pues dice el versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, ¿qué pasó? Les impusieron las manos. Les impusieron las manos. O sea, nada de que a mí el Espíritu Santo me habló y yo me voy. No. El ministerio les impuso las manos. Cuando se practica, hermano, la doctrina de imposición de manos, eso evita desórdenes. Eso evita que alguien se autoproclame pastor. Hoy en día ya ve que hasta se autoproclaman apóstoles. Mire, para concluir con esto de lo fundamental de la sana doctrina, vamos a volver ahí a Hebreos capítulo 6, donde dice, versículo 2, de la doctrina de bautismos, lo vimos en el estudio pasado, y de la imposición de manos, ¿y de qué más? Y de la resurrección de los muertos. Bueno, la resurrección de los muertos, hermano, es una parte importantísima, es una parte toral. ¿Qué quiere decir toral? Como lo principal, el fundamento. Eso quiere decir, hermano, lo principal. La doctrina de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque si no creyéramos en la resurrección de los muertos, simplemente nuestra fe sería en vano. Así dice la Biblia. Vamos ahí a Hechos capítulo 2. Libro de los Hechos capítulo 2, versículo 31. Es importante que veamos este punto, hermano, de la resurrección. ¿Lo tenemos? Dice ahí, y viéndolo antes, versículo 31, viéndolo antes habló de la resurrección ¿de quién? De Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Es importante entender la resurrección, hermano. Cristo, hermano. Hay quienes, hermano, ni siquiera creen en el alma. Hay doctrinas que no creen en el alma. Y aquí la Biblia dice que su alma no fue dejada en el infierno. Bueno, alguien dice, y de ahí surge la doctrina de que no hay infierno. ¿Cómo es posible que el alma de Jesús haya estado en el infierno si él era un hombre justo? No, no puede ser. Sencillamente el infierno es el sepulcro. Y así lo predica esa doctrina. Dice que el infierno no existe, que el infierno es el sepulcro. Sin embargo, lo que no toman en cuenta es que el infierno no todo era tormento. ¿Se acuerda? Lucas 16, 19 en adelante, cuando habla del rico y Lázaro. Ambos murieron y uno hallándose en el tormento. El rico se halló en el tormento y el otro se halló en el seno de Abraham, donde él era consolado. Uno atormentado aquí, dijo Abraham, y uno consolado aquí y otro atormentado. Sí, porque en el mismo infierno no todo era llamas, no todo era tormento. Había un lugar de tormento y un lugar de consuelo, el seno de Abraham. Y es ahí, hermano, donde el alma de Jesús va, desciende, y es ahí a donde se refiere que su alma no fue dejada en el infierno.
Además, hermano, hemos dicho, el alma no muere. El alma es de naturaleza inmortal. ¿Qué dijo el Señor Jesús? No temáis a los que matan el cuerpo. El alma, el cuerpo es el que se mata. El cuerpo es el que muere. Mas al alma, ¿qué dijo? No pueden matar. Entonces, el alma no necesitó ni necesitará ser resucitada. Vamos a verlo, hermano, el texto al que estoy haciendo referencia, ahí en Mateo. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 28. ¿Lo tenemos? Y no temáis a los que matan, ¿qué cosa? El cuerpo. El cuerpo es el que muere, no el alma. No temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. El alma no se puede matar. El alma no muere. El alma es de naturaleza inmortal. Y el ser humano está constituido de esas tres cosas. Al igual que Cristo también era su cuerpo y su alma y el soplo de vida. Vamos a ver dónde nos habla de esos tres elementos, hermano, de esas tres cosas que componen al ser humano. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Primera a los Tesalonicenses 5, versículo 23. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, una cosa, ¿y qué más? Y alma, dos cosas, ¿y qué más? Y cuerpo, tres cosas, sea, no dice sean, como separándolos, no, dice sea como de un solo ser, sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Inclusive, hermano, cuando alguien muere, su alma, repito, no muere. ¿Qué significa muerte? Muerte significa separación, porque se separa, el cuerpo vuelve al polvo como era, según dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. El polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu, es decir, el soplo de vida, se vuelve a Dios quien lo dio. El soplo de vida, sea de un justo o de un injusto, el soplo de vida, el espíritu de vida, ese vuelve a Dios quien lo dio. El cuerpo, ¿a dónde va? Al polvo como era. ¿Qué dijo el Señor de Dios desde el Génesis? Pues polvo eres y al polvo serás tornado. Pero el alma es de naturaleza inmortal, no muere. Cuando una persona muere, simplemente el alma se separa del cuerpo. Y la resurrección que esperamos será del cuerpo que es el que muere. Por eso allá hay una escritura en Isaías que dice: despertad, moradores del polvo. Vamos a leerlo, Isaías 26. Parece que es Isaías 26, versículo 19. Sí, es ahí, Isaías 26, versículo 19. Al 21. ¿Lo tenemos? Dice ahí la palabra de Dios: tus muertos, ¿qué dice? Vivirán. Es decir, habla de la resurrección. Tus muertos vivirán junto con mi cuerpo muerto. ¿Qué va a pasar? Resucitarán. Despertar y cantad, moradores ¿de dónde? Del polvo. ¿Qué es lo que está en el polvo? El cuerpo.
Despertar y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. Ahí está, la tierra es la que echará los muertos. Anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la ira, porque he aquí que el Señor sale de su lugar, hablando de su segunda venida, para visitar la maldad del morador de la tierra contra él, y la tierra descubrirá sus sangres, y no más encubrirá, ¿qué cosa? No más encubrirá a sus muertos. La tierra es la que encubre a los muertos, el cuerpo muerto, pero un día ha de resucitar. Cristo primero y luego los que son de Cristo en su venida. Tal y como dice ahí primero a los Corintios capítulo 15. Primera carta a los Corintios capítulo 15. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice, vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. Amén. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, es decir, el primero, primicias de los que durmieron o de los que murieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Mas cada uno en su orden ¿para qué? En su orden para resucitar. Cristo primero, Él ya resucitó, amén, al tercer día de que murió. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo. ¿Quiénes son los que son de Cristo? Los cristianos. La iglesia, los que son de Cristo, ¿cuándo van a resucitar? En su venida van a resucitar los que son de Cristo. Entonces, pero notemos, hermano, ¿qué es lo que va a resucitar? ¿Qué dijimos que es lo que muere? El cuerpo. ¿Y el alma? ¿Dónde está? Esa no muere. Juan el apóstol vio las almas debajo del altar, hablando allá en la presencia del Señor. Ese altar se menciona en el tercer cielo. Vamos ahí a Apocalipsis, hermano. Apocalipsis, capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 9. ¿Lo tenemos? Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar ¿qué vio? Las almas. Las almas no están en la sepultura. Vio las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaren sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos, que esperaran ¿qué? El juicio de Dios. ¿Alguien se imagina mal de que estaban esperando estar en la presencia de Dios? No, ahí las almas ya están, hermano, en el tercer cielo. Vi las almas. Las almas no están en el sepulcro, no están en la tierra, están en el tercer cielo.
¿Por qué cree usted que Pablo dijo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. Vamos ahí a Tesalonicenses. Solamente quiero mostrarles dos textos de lo que va a pasar en la resurrección. Vamos ahí a los Tesalonicenses. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Capítulo 3. ¿Lo tenemos? 13. Para que sean confirmados vuestros corazones en santidad irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿con quién viene? Con todos sus santos. ¿A cuáles santos? Alguien pensará, sus santos ángeles. No, no le añada. Ahí dice que todos, con todos sus santos. ¿Y cuáles son esos santos? Vamos a leer el 4:14. Ahí mismo, ¿lo tenemos? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él. ¿A quién? A los que durmieron, se refiere a los que murieron, a los que durmieron en Jesús, los que murieron en Cristo, Dios los traerá con él. ¿A quién va a traer? A las almas, vienen con él. Y los que resucitan son los cuerpos que están en la tierra, pues sigue diciendo ahí el versículo 16, 15 en adelante más bien. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, es decir, a los que murieron. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ahí están los cuerpos, los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero, es decir, los que no murieron en Cristo van a resucitar hasta después de 1000 años. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis 20. 17, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Resucitando del polvo de la tierra, hermano. Quiere decir que ahí las almas que vienen con el Señor vienen sin sus cuerpos, vienen sin su vestido. ¿Sabe que el cuerpo es llamado como un vestido en la Biblia? ¿Acaso no dice Job en el capítulo 10, vestísteme de piel y de carne, cubrísteme de huesos y de nervios? Bien, viene el alma, hermano, para unirse a su cuerpo glorificado, transformado, inmortal, incorruptible, que se va a levantar del polvo de la tierra, para unirse a sus almas que vienen con el Señor. Alabamos el nombre de Jesucristo. Bien, y si la resurrección no fuera, hermano, pues entonces vana sería nuestra fe. Por eso la resurrección está dentro de las doctrinas fundamentales, dentro de las enseñanzas fundamentales que determinan la sana doctrina. Por eso es parte, hermano, la resurrección de los muertos de la sana doctrina. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo.